Bueno, pues aquí volvemos casi 2 meses y medio después, Nico. Empezando la cuarta temporada Cuarta ya. temporada de La Torre del Faro, qué barbaridad. Después del parón de verano, que ya sabéis que hacemos un parón de verano un poco largo. Muchos de vosotros nos preguntáis que por qué es tan largo el parón. Pues porque Nico y yo también tenemos nuestras vidas y es muy difícil grabar en verano cuando uno está en una punta, el otro está en la otra. Entonces, bueno, son 2 meses en los que cogemos muchas fuerzas y apuntamos muchos temas para preparar una muy buena temporada que se avecina muy interesante. Eso es, y además nosotros desde ahora ya estamos más o menos coordinando fines de semana para decir, mira, este no voy a poder grabar, este sí, pues todo eso se complica más en verano y pues hace que sea necesario un parón, pues 2 meses y medio, unas buenas vacaciones y de las cuales venimos recargados de temas, porque anda que no han pasado cosas este verano, Bueno, Alfonso. es que ha sido un verano tan movido, uno casi ha tenido que desconectar el teléfono para no estar tan pegado a la actualidad, ¿no? Porque verdaderamente, tanto en política internacional como en política nacional, han pasado tantas cosas, ¿no? Es que yo recuerdo, no sé si fue a mediados de julio, que escribí a Alfonso y le dije, oye, Tenemos que volver, o sea, un episodio como de vuelta, ¿no? Porque verdaderamente, desde Estados Unidos a Venezuela, a todos los problemas que ha habido en España, es que verdaderamente hemos estado hasta tentados de volver en mitad de verano con un episodio sorpresa. Pero bueno, aquí estamos, dispuestos a comentarlos todos. Nico, ¿por dónde podemos empezar? Bueno, pues como sabéis, este capítulo de comienzo de temporada vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ha ocurrido este verano, dándole algo de profundidad para entenderlo bien, y así nos permite tener tema de conversación ahora que se vuelve al trabajo. No, pero tenemos este pequeño repaso en profundidad y dejamos un poco a todos los oyentes con la miel en los labios de los temas que irán viniendo estos meses que vienen. Pues, ¿por dónde podemos empezar? Vamos a empezar por el plano internacional. Que, sí, vamos así hacia... Luego venimos hacia lo nuestro, más español. En el plano internacional, casi lo podemos dividir en dos grandes temas, que es uno es guerras y el otro es elecciones. Este mundo desordenado e interesante que tenemos. Y dijimos a principios de este año, yo no sé si era en el primer episodio del año 2024, que era un año cargado de elecciones. Bueno, el año con más elecciones de la historia, ¿no? El año en el que más votaban democrático. más personas de la historia, sí. Porque ha habido elecciones en los países más poblados del mundo. Bueno, ha habido o va a haberlas. O va a haberlas. Y además de eso, tenemos guerras que se multiplican. Tenemos guerras, la guerra ucrania que sigue, la guerra en Oriente Medio que parece que se intensifica y luego una que ha pasado más escondida, la guerra en Sudán. De esa haremos un podcast más adelante. Bueno, en Ucrania lo último que ha pasado es el contraataque, que los ucranianos liderados por un nuevo general, Oleksandr Srinsky, que sustituyó al anterior general que estaba al mando de las Fuerzas Armadas, le sustituyó en febrero. Pues los ucranianos lanzaron un ataque contra una esquina de Rusia que hay en la parte superior de Ucrania. O sea, han entrado en territorio ruso. Han entrado en territorio ruso. Hasta ahora toda la guerra estaba teniendo lugar en el este de Ucrania, ocupado por los rusos, y ahora los ucranianos han lanzado un ataque hacia el norte. Es una zona bastante más despoblada, bastante poco importante, pero es un evento con gran repercusión porque es la primera invasión a gran escala en territorio ruso desde la Segunda Guerra Mundial. Y esta frase tú la repites en las trincheras y, cómo no, ha insuflado ánimos a todas las tropas ucranianas. Y ahora mismo, lo último que sabemos es que hay unas 2.000 tropas rusas con sus espaldas contra un río. Han volado los puentes y están atrapados, resistiendo a los ucranianos, pero están atrapados 2.000 soldados rusos. Los ucranianos, además, han pedido permiso y han utilizado armamento americano en suelo ruso. Esto es el verdadero cambio, porque hasta entonces estaban todos muy preocupados de que utilizaran armamento occidental contra los rusos y los rusos eso lo tomaran como un casus belli. Eso es que acordaos del miedo que teníamos de que los rusos usaran armas nucleares en dos casos. Uno, si se disparaban misiles americanos contra territorio ruso o incluso si los propios ucranianos entraban en Rusia. Pues han ocurrido las dos cosas y el Kremlin no ha movido ficha nuclear, gracias a Dios. Es verdad que no han utilizado el armamento más potente americano y están pidiendo permiso para ello, pero sí que han utilizado armas americanas. Es bastante interesante que el alto representante de la Unión Europea para la política exterior, que es Josep Borrell, ahora que se va a ir, porque ya cesa el mandato y va a entrar una nueva Comisión Europea, ahora está diciendo que se deje utilizar el armamento occidental a los ucranianos en esta ofensiva en territorio ruso, ¿no? Y esta ofensiva es, como he dicho, en un lugar poco importante. La parte más importante del conflicto, y es ahora la decisión que tienen tanto rusos como ucranianos, es en el este, en un centro logístico y ferroviario que se llama Pokrovsk. Y están los rusos tratando de tomarlo en el este, los ucranianos han lanzado este ataque en el norte y ahora
lo que se trata es quién envía qué tropas a cada sitio. Desde luego estamos en un momento crítico de la guerra de Ucrania, ¿no? Desde luego es un momento de cambio. Llevaba muy estancada la guerra, con una guerra de trincheras en el este, y esto abre un nuevo frente que puede dar pie a un desenlace más rápido de las cosas. Donde también están acelerándose muchísimo las cosas es en Oriente Próximo, ¿no? Porque además Israel ahora parece que está muy metido en el Líbano, tratando de contrarrestar esos posibles ataques que puedan venir de Hezbollah, la milicia chií respaldada por Irán que está en el Líbano, y eso parece que la guerra en Oriente Medio sí que no parece una que esté próxima a su fin. Esa tampoco la de Ucrania, ¿eh? Aunque es verdad que desde nuestra perspectiva es muy difícil saber exactamente qué pasa ahí. Lo último que ha ocurrido en Israel es que se ha temido por una gran escalada hacia el norte. Están los israelitas yendo hacia el sur, hacia la Franja de Gaza, y ha habido un amago de una explosión de un conflicto más serio con el Líbano en el norte. Es que bueno, eso ya sería la repetición de guerras que ha tenido Israel contra su vecino del norte, no porque le declare la guerra al Líbano, sino porque la milicia Hezbollah está presente en el Líbano y es una fuerza muy activa en el Líbano. Hezbollah, recordamos que es esa milicia chií respaldada por Irán, así como Hamás era de los musulmanes suníes y que solo tenía una especie como de apoyo tácito por parte de Irán. Hezbollah sí es el brazo político, armado, militar, ideológico de Irán en la costa oriental del Mediterráneo, y esto es lo que verdaderamente el riesgo de que Irán entrara con mayor presencia en la guerra si se molestara a su milicia en el Líbano, que es la que está atacando a los israelíes. Y otro conflicto bélico que va a influir en esta guerra es la guerra civil que hay en Sudán. Desconocida, porque los periódicos no hablan de ello. Pues a lo mejor dentro de poco se empezará a saber más. Lo que pasa es que estamos ya muy hastiados de tanto conflicto bélico, ya nos liamos con Ucrania, con Oriente Medio. Pues Sudán, que nos suena a país perdido en medio de África, no está en medio de África, está pegado al Mar Rojo, justo debajo de Egipto. Entonces está al lado de Yemen, de los Hutis, no al lado, pero relativamente cerca, tiene costa con el Mar Rojo. Y esto no es Sudán del Norte, pero es Sudán, que es diferente de Sudán del Sur, del cual se separó pues, a principios de los 2000, creo que 2011. Ahora mismo sigue en una guerra civil entre dos contendientes principales, las Fuerzas Armadas de Sudán, SAF, por sus siglas en inglés, y las Rapid Support Forces, RSF, que son el otro bando de este conflicto bélico. Y lo importante de aquí es, por un lado, el enorme desastre humanitario que esto representa. Es el tercer país más grande de África y un 20% de la población ya se ha visto obligada a abandonar sus casas. Y esto va a crear una presión migratoria en los países de alrededor bastante seria y relevante. Además de esto, el segundo punto importante es que hay potencias internacionales influyendo en la guerra. Está participando Rusia a través de Wagner, está participando Irán, Egipto, Emiratos Árabes, y también Arabia Saudí, Turquía y Qatar están compitiendo por influencia. O sea, se ha convertido en una arena de conflicto para los principales actores de Oriente Medio. Exactamente. Entonces puede ser que se dé ahí una extensión del conflicto que estamos viendo. Es que es muy clave el acceso al Mar Rojo. El Mar Rojo, fundamental para el comercio, y ya sabemos que Rusia históricamente siempre busca un puerto o una base naval de agua templada, de agua caliente, y está tratando de vender su apoyo a cambio de futuras bases navales en el Mar Rojo. Desde luego, si Rusia tuviera más acceso al Mar Rojo, la desestabilización del comercio europeo sería máxima. O sea que ya vemos la importancia que tiene ahí esa guerra de Sudán, de la que, como dice Nico, ya profundizaremos con un podcast más específico. Eso. Quiero estudiarlo en detalle, explicar bien la historia y contar las consecuencias que puede tener. Pues vamos a la parte no menos movida, que es la de las elecciones, ¿no? Empezando por, cómo fue el resultado de las elecciones europeas, el terremoto que causó en Francia, la gran victoria laborista en el Reino Unido que ha puesto fin a 14 años de gobierno conservador. O sea, ¿por dónde podemos empezar? Porque también lo que ha pasado en Estados Unidos ha sido un shock tremendo. Venezuela, Alemania, Estados Unidos... O sea, desde la última vez que hablamos han ocurrido multitud de novedades en el plano de las elecciones. Yo creo que la más importante y la que merece la pena hablar y de la que también dedicaremos un podcast cuando tengamos el resultado es la de Estados Unidos. La de Estados Unidos. Y aquí traeremos a algún invitado. Porque lo de Estados Unidos ha sido, totalmente inesperado.
estábamos con unos candidatos que muchos estaban representando como la gerontocracia de Estados Unidos, ¿no? Donald Trump con 75 años, Biden con 80 años, la salud mental de Biden cada vez puesta más en tela de juicio, y de repente sucede el shock, ¿no? El atentado contra Trump, que es que esa foto del New York Times, de ese fotógrafo del New York Times, esa foto pasará a la historia. Es histórica, Esa foto pasará a la historia. Que todos la tenéis en mente, es Donald Trump con el puño en alto y la bandera americana por detrás. En el cielo azul, toda Sí. la cara llena de sangre, o sea, es una foto para la historia. Yo en ese momento dije, ha ganado las elecciones, pero vamos, arrasadas. Y eso que ya venía con bastante ventaja sobre Biden. Además, aquello desencadenó todas las elucubraciones sobre que Biden verdaderamente tenía que abandonar la carrera presidencial, pero él parecía que se aferraba a ello. Y sin embargo, después de esos semanas convulsas en el que los demócratas verdaderamente han reemplazado a Joe Biden por Kamala Harris, ahora parece que se han vuelto como a estabilizar ese empate, ¿no? Que verdaderamente puede tener una posibilidad Kamala Harris. Bueno, es que Joe Biden, según las encuestas, porque luego hay que ver cuánto te fías, tenía muy pocas opciones. Y hay quien dice que el debate... Antes del atentado. Antes del atentado, Sí. Y después más aún. Y hay quien dice que el debate lo adelantaron. Normalmente los dos debates o el debate que se hace se suele hacer después de verano, más cerca de las elecciones, que siempre son en noviembre. Pues hay quien dice que los propios demócratas quisieron adelantarlo para quitárselo de en medio. Quisieron adelantar el debate para reflejar y que quedara patente el estado actual de Biden y así poder hacer sus movimientos y acabar poniendo a otra persona. Que esa persona quisieran que fuera Kamala o no, es la duda. O sea, que quisieron, esto yo no lo había escuchado, que querían poner, que querían evidenciar lo mal que estaba Biden. Y por eso lo adelantaron para dar tiempo a una reacción por parte de los demócratas. Y que fuera antes también del Congreso Demócrata, que es donde eligen al candidato. Yo desde luego hubiera apostado todo mi dinero a que ganaba Donald Trump. Me parecía una victoria incuestionable y desde luego ahora no está tan claro y verdaderamente igual podemos vernos en noviembre con una primera presidenta de los Estados Unidos. Además, la elección de vicepresidente de Kamala Harris a mí me ha parecido bastante inteligente porque ha ido a por un vicepresidente que puede verdaderamente recoger voto obrero que pudiera haberse ido a Donald Trump. Tim Walz se llama el vicepresidente, pero antes de hablar de él, quería hacer un último comentario sobre Kamala Harris. Kamala Harris y los propios demócratas, la opinión dentro del Partido Demócrata antes de su ascenso a candidata, era nefasta. Se le acusaba de ser volátil en sus opiniones, de cambiar de opinión continuamente, de no haber llevado a cabo la política en la frontera que decía y una política fuerte en la frontera. Se le acusaba de casi de inepta, de no tener las cualidades para estar donde estaba, dentro del propio Partido Demócrata. Y de la noche a la mañana, sin pasar por el proceso de las primarias, que esto es una crítica que se le hace, se la ensalzó como candidata demócrata. Entonces, algo muy importante aquí es que no ha pasado y no ha habido tiempo a que pase por el proceso de escrutinio exagerado que se hace a los candidatos dentro de cada uno de los partidos. Tanto en el Partido Republicano como en el Partido Demócrata ocurren las elecciones primarias, que es lo que estuvimos narrando en enero y febrero. Y Kamala Harris pasó esto en 2020, no lo ha pasado ahora. No ha pasado ese escrutinio, no ha tenido que hacer patentes sus opiniones y sus propuestas de política a futuro. Ya, se ha beneficiado de lo acelerado de la situación. O sea, si hubiera sido una situación normal, muy probablemente le hubiera pasado lo que en 2020, que es que no obtuvo el aval del partido. Y es verdaderamente increíble. O sea, pensar la cantidad de cosas que han tenido que ir bien para que una persona que no se le veía capaz de estar en ese puesto haya subido tan repentinamente en las encuestas, no se le haya acusado de querer quitarse en medio a Biden. Esto ha sido muy bien hecho por su parte, en todo momento le apoyó, nunca ha dicho una mala palabra de él ni de su política, y eso ha hecho que su percepción entre su potencial electorado y el electorado que ya tiene asegurado sea muy buena. Entonces sus defensores lo que dicen es que abarca un amplio espectro político, que acoge posturas del extremo más a la izquierda del Partido Demócrata hasta las posturas más moderadas, más representadas en las políticas de Biden. Sus detractores lo que le acusan es de ser una veleta, que cambia de opinión demasiado rápido, que no es capaz de enfrentarse a una entrevista o una aparición que no sea orquestada. Todas las veces que ha hablado en público ha sido con un guión claro y en entornos seguros. Y entonces se le acusaba tanto de esto que el 22 de agosto se vio forzada a dar una
una entrevista. Y de una entrevista en una cadena bastante amiga que no fue en directo y a la cual fue acompañada de su vicepresidente. Entonces salió un poco del paso, la entrevista no fue muy bien, tampoco fue muy mal. Esquivó muchas preguntas, algunas de las preguntas que le hicieron es ¿por qué has cambiado de opinión en esto? Y un poco se escabulló, dijo mis valores no han cambiado y cambió un poco de tema. Esta pregunta en particular era sobre el fracking, que antes se oponía al fracking y ahora no. El fracking es clave en el estado de Pensilvania, uno de los estados más importantes que caerán de un lado o del otro en las próximas elecciones. Entonces, como decimos, lo de Kamala es un caso que merecerá la pena ver en un podcast futuro, porque ha cambiado de la noche a la mañana su percepción y se le puede atacar por muchos lados, también se le defiende muy bien por muchos otros. También en el hemisferio occidental tenemos, bueno, lo que viene siendo tristemente la repetición de un episodio ya visto, que es el de Venezuela. Otras elecciones presidenciales robadas por el régimen y que durante 2 días ese robo, ese fraude tiene mucha repercusión internacional, pero que el régimen se mantiene fuerte. Parece que no hay fisuras considerables dentro de las filas del régimen de Nicolás Maduro y se aumenta la represión y esta es la tristeza del mundo en el que vivimos, ¿no? Hasta que la noticia pase, ¿no? ¿Viste la foto con los resultados electorales que salieron en la tele? No la he visto. Pero esto ya no sabes de qué fiarte de lo que ves online o no, pero se compartió una foto de la televisión venezolana enseñando los resultados electorales, el escrutinio y el resultado de las elecciones y ponía 50 y algo % el partido de Maduro y todo el resto de partidos tenían el mismo porcentaje todos y era, no sé si eran 4 con algo, no recuerdo bien, y la suma de todos los porcentajes daba más de 100. Entonces, bueno, pues claro, bananero, o sea, claro. No sé yo si esto es exacto, o sea, si ha estado modificado, pero desde luego te da a entender el espíritu de lo que se vive ahí. La situación es que la oposición jugó muy bien en cómo desbancar a Maduro, porque, haciendo brevemente la historia, que ya insisto que repetiremos en un podcast, la líder de la oposición era María Corina Machado, que hemos hablado de ella en algún podcast anterior, cuando hablábamos de las sanciones, que Estados Unidos levantaba sanciones a Venezuela y tal, hablamos de ella. El Estado de Maduro, el régimen de Maduro, la persiguió, puso a todo al fiscal, al Tribunal Supremo tras ella y se la inhabilitó para concurrir a las elecciones. Maduro pensaba que con eso ya había asestado un golpe terrible a la oposición porque la había privado de su líder. Pero, a pesar de que María Corina Machado fuera inhabilitada y de que ella aceptara que no iba a concurrir a las elecciones, la oposición se ha puesto detrás de este señor menos conocido, que es Edmundo González Urrutia, que ha sido el candidato en las elecciones presidenciales, que en todo momento ha estado con María Corina Machado, o sea que ella casi ha sido la candidata que no se puede presentar, él se ha presentado en su nombre, y verdaderamente ha sido, bueno, pues parece que pues, según todos los indicios es que ha sido una victoria arrasadora de la oposición, pero estaríamos hablando de un 80% del voto, que, bueno, pues sucede esto, ¿no? Maduro no libera las actas y aparte de no hacer públicas esas actas, cae con todo el brazo armado que tiene sobre el pueblo de Venezuela, ¿no? Y aquí está siendo muy importante y muy triste, ¿no? La dejación de la comunidad internacional, porque Maduro ha perdido aliados. Boric, el presidente de Chile, que es de los gobiernos más de izquierda que hay ahora mismo en América del Sur, fue el primero que dijo que las elecciones eran un fraude. Y Brasil también, ¿verdad? Brasil ha sido más tibio, pero Brasil le ha dicho a Maduro que haga públicas las actas, que es lo mismo que han dicho México y Colombia, que también eran siempre acérrimos aliados de Maduro, ¿no? Maduro solo se ha quedado con un aliado que le defiende, que es el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, que también hablaremos de su posición, que verdaderamente, en fin, es terrible, ¿no? Pero parece que, aunque no esté con tantos aliados en el plano internacional como antes estaba, no está cediendo a una presión internacional porque tampoco se está ejerciendo de una forma que haya sido diferente de otras. Entonces, desgraciadamente, parece que González Urrutia y María Corina Machado van a ser iguales que Juan Guaidó en el año 2019, ¿quién se acuerda de Juan Guaidó? Que Enrique Capriles en el 2014, ¿quién se acuerda de él ahora? O sea, es un episodio más en el que el chavismo roba unas elecciones, aguanta la presión porque mantiene la Fuerza Armada y después todo se desvanece. Y esto, como último comentario, me hace romper una lanza a favor de nuestro sistema electoral, de cómo funciona operativamente. Digo, el tema de las actas. Muchas veces cuando la gente viene a las mesas electorales se queja de que no se pueda votar de manera electrónica o que todo se siga haciendo tan a mano.
y yo me he dado cuenta de lo fundamental que es tener una prueba física firmada por los miembros de la mesa y más difícil, yo creo, de adulterar, que es las actas. Hay muchas, es muy difícil hacer un fraude a gran escala en todas las actas a la vez de todo un país. O sea, eso Solo asegura comentario a favor de nuestro nuestro sistema. Bueno, luego viene todo lo después, que el resultado se mete en un iPad y que luego ya es distinto. Pero lo más básico y lo fundamental, las actas. Pues mira, ya que has mencionado nuestro sistema electoral, me parece una buena forma de volver a los asuntos internos. Y antes, solo un comentario de lo último de elecciones internacionales. Este fin de semana, que es pues el domingo pasado para cuando salga este podcast, el 1 de septiembre, tienen lugar elecciones en Alemania, elecciones de comunidades autónomas, para entendernos aquí de en estados España. federales, sí. Sí, y lo que va a ocurrir aquí es lo que vimos ocurrir en Francia también, una subida de los partidos, tanto de derecha, los más a la derecha del espectro político y los más a la izquierda del espectro político, principalmente motivado por la despoblación acelerada de estas zonas y el descontento con la política más tradicional. Esto también lo queremos cubrir en el podcast. Ha sido además, en Alemania se empiezan a ver verdaderamente los problemas de la inmigración que hasta el canciller, que es socialdemócrata, Scholz, está poniendo como opción las deportaciones masivas, ¿no? Y un nuevo partido de izquierdas que ha salido que se llama el partido de Sarah van der Metz. O sea, Sarah van der Metz Alliance es el que digo más a la izquierda. Y también está a favor de una política mucho más estricta, una política migratoria mucho más estricta. Es que la inmigración está siendo uno de los grandes temas políticos en este momento, y en España lo estamos viendo, ¿no? Ha sido de los veranos más calientes en momentos de pateras, de inmigración que ha llegado a las Canarias de los últimos años, ¿no? Y verdaderamente es que las Canarias están absolutamente desbordadas por la cantidad de inmigrantes que han llegado, y verdaderamente nos estamos enfrentando con un problema político de muy difícil solución, y en el que verdaderamente dices, los políticos cuando hacen cosas no sirven para nada, no tal. O sea, ese discurso muy de la calle, verdaderamente esto es un problema político que requiere de una solución política, y que estamos viendo que las instituciones y sus representantes, nuestros representantes, están absolutamente desbordados. O sea, los centros en Canarias están colapsados en su capacidad para recibir inmigrantes. El gobierno, que todas estas cosas que solemos comentar, que no le dan las mayorías, que no tienen mayorías, que a veces negocia con unos y con otros, no tienen números en el Congreso para sacar la ley de extranjería. Ha sido uno de los fracasos más sonados de esta legislatura, porque les abandonó Junts cuando iban a hacer la ley de extranjería, cuando iban a pasar la ley de extranjería, que es lo que hubiera forzado el reparto de inmigrantes llegados a las Canarias a otras comunidades autónomas, ¿no? Habría aplicado esa solidaridad en términos de inmigración. Y Junts se descolgó de esa mayoría del Congreso, porque es que nos tenemos que acordar que este gobierno está en minoría, y un gobierno en minoría no puede sacar adelante leyes. Ha sacado adelante solo 2 leyes en esta legislatura. Y los presupuestos tocan ya. Tocan ya, y se las van a hacer pasar canutas a la hora de pasar los presupuestos. Yo creo que lo explicamos el año pasado, de los tiempos de elaboración de presupuestos, y yo creo que porque explicamos cuando salieron el año pasado. Y entonces son ya a finales de agosto, principios de septiembre, los del año que viene. Y entonces ahora lo empezaremos a ver en las noticias también. Este año está prorrogado. El 2023, que a mí eso me parece que es una entonces fue hace 2 años cuando lo comentamos. ¿Sí? Desde luego no ha habido presupuestos del 2024, son los prorrogados del 2023. Eso que a mí me parece que es una dejación constitucional, porque el gobierno simplemente no ha querido pasar el trago de una derrota parlamentaria cuando tiene una mayoría tan exigua, a pesar de que la Constitución dice que el gobierno está forzado a presentar el proyecto de ley de presupuestos a las Cortes. Pero en fin, eso hay mucho debate. Sí, esto ha pasado ya constitucional, eso tendríamos que traer a Ricardo Lasso para que nos lo resolviera. Pero vienen unas votaciones que el gobierno no tiene para nada aseguradas, y no es solamente una derrota política del gobierno, es que un país que no puede sacar adelante sus presupuestos, es que un país que no puede sacar adelante una ley tan importante como la de extranjería, cuando una de sus comunidades autónomas, y ahora Ceuta también, están absolutamente asfixiadas, es que verdaderamente la parálisis política incide en la vida de los ciudadanos, y no nos damos cuenta muchas veces de esto, de lo importante que es que la política pueda funcionar, y esta legislatura está totalmente acabada en ese sentido. Yo, como último comentario del tema de inmigración, os invito a mirar un mapa, abrid Google Maps y ved dónde están las Canarias, lo aislados que están geográficamente y lo importante que es tener una política clara en cuanto a temas de inmigración, que ahora mismo no lo es, porque estamos dando bandazos para un lado y para el otro, y no solo es el PSOE, también el PP, porque hay un miedo a tener una posición firme
y seguir adelante con las consecuencias. Bueno, yo creo que ese es de los grandes problemas de nuestra política española. Todos los partidos juegan al cortoplacismo y entonces tú no puedes aseverar, no puedes estar seguro de cuáles son los valores de cada partido, porque verdaderamente hablamos de Kamala Harris y los cambios de opinión, ¿no? Pero es que en España es así, nadie se quiere mojar y este es un tema muy importante, muy importante. Pero estamos a otras cosas. Desgraciadamente, y como digo, la legislatura está en punto muerto, porque es que no va a ningún sitio, ¿no? Porque ahora además, después de todo lo que ha pasado en Cataluña, que Illa ha ganado la investidura finalmente y se ha convertido en presidente de la Generalitat con el apoyo de Esquerra, eso ha sacado a Junts de No apostábamos por eso, ¿eh? No apostábamos por eso, ¿no? Yo desde luego pensaba que se repetirían las elecciones en Cataluña y que coincidirían además con las elecciones nacionales. Pero Illa ha ganado la Generalitat. Y lo que pasa es que eso ha sacado, en mi opinión, eso es lo que sentencia la legislatura en Madrid, porque es lo que ha sacado a Junts del mundo de Sánchez, ¿no? Y bueno, lo estamos viendo que ya Junts vota con el PP muchas cosas para poner en aprietos al gobierno. Y nos dejamos muchas más cosas nacionales en el tintero. Tenemos el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, la opereta de Puigdemont y temas que vamos a ir tratando a lo largo de esta temporada. Además, en el tintero también tenemos para tratar, pues a mí me gustaría algo de energías renovables, de cómo a medida que aumentas el número de renovables cae el precio de la electricidad, entonces hace que sea menos rentable nuevos proyectos. Bueno, tenemos eso es un también tema otros temas geopolíticos que hablaremos. De Sri Lanka, el de Sudán que hemos comentado. El Ártico, la guerra secreta del Ártico que hay entre las potencias del norte, que eso es muy interesante. Quiero hablar también de la ley de la neutralidad de Internet. Es un poco distinto a lo que nos imaginamos, pero hablar un poco de temas filosóficos de Internet también me interesa. Y también tendremos algunos temas de literatura que sabemos que cuando salen son de una recepción muy agradecida, Nico. Eso es. Y hemos leído los comentarios, y todos los que nos pedís que escribamos los libros que recomendamos en la descripción, es que lo entiendo perfectamente, no sé cómo no se nos ha ocurrido antes. Bueno, pero no podemos estar en todo, pero ya lo vamos a poner a partir de ahora. Para eso está muy bien que nos pongáis comentarios en las cajitas de iVoox y de Spotify, que ya veis que los leemos. Y nada, Nico, pues yo creo que con esto empezamos la cuarta temporada. Buen comienzo de temporada, ¿eh? Pensé que íbamos a estar más oxidados, pero como veis venimos con ganas y muchísimas gracias a todos los oyentes, a todos los que nos habéis saludado durante el verano y a todos los que nos habéis dado sugerencias. Os esperamos durante este nuevo curso. Nico, te veo la semana que viene. Con un tema nuevo.